Cordial saludo a todos. El motivo de este video es con el fin de aportar acerca de la información, mis conocimientos y lo investigado, también para dar cumplimiento a la actividad propuesta por la docente de recursos de la información. Empecemos por hablar qué es la información o lo que entendemos por información. Podríamos entender la información como un fenómeno que nos proporciona significado o sentido a las cosas. Este se indica mediante códigos, conjuntos de datos o los modelos del pensamiento del ser humano. El término información viene del latín information onis, que significa la acción y efecto de informar. También se le considera a la información un elemento o una parte de la comunicación, debido a que ésta puede existir independientemente de que la transmitamos o no. La información supone siempre una actividad o un conocimiento. Una actividad en cuanto a que ésta puede ser pasiva, activa o reflexiva, y un contenido en cuanto ya a las ideas, los datos transmitidos, los medios por los cuales los transmitimos y el procesamiento que le damos a esta. La función objetivo para el ser humano de la información podría ser tres importantes. La primera, porque nos aumenta nuestro conocimiento. La segunda, porque nos proporciona la toma de decisiones. Y la tercera, es una parte o una materia prima fundamental para el desarrollo de las soluciones o necesidades que nos planteamos día a día. ¿Qué características tiene la información? Podríamos decir que la información es intelectual, es novedosa, facilita la vida humana, social y es plural. ¿Por qué estas características? Creo yo que la intelectual porque nos crea y recrea el mundo de las ideas. ¿A través de qué? A través del tiempo, del espacio, y estas ideas que transmite a nuestra mente construyen un contenido, es decir, un conocimiento. Al asumir o al conocer como seres humanos datos, al gestionar y procesar en nuestra mente dichos datos, se convierte en una información. Y esta información, al ser más procesada, nos da un conocimiento. Un conocimiento que, como lo dije anteriormente en las características, nos puede ayudar a resolver nuestras necesidades y a tomar decisiones. Nos facilita la vida humana, por lo mencionado anteriormente. Y es social en cuanto a que se recibe o lo aportamos unos a otros por parte de otros. Es social en cuanto a que es recibida por parte de otros. Es plural ya que ésta engloba los diferentes puntos de vista, ideas, datos sobre algún tema en sí. Sus propiedades son que no se agota por su uso o su consumo. La información es intangible, es almacenable y no perecedera, y puede utilizarse e incorporarse en otros bienes. Toda nuestra vida, la verdad, pues gira en torno a la información, porque esta puede percibirse del medio, del entorno en el que vivimos o en el que nos desenvolvemos diariamente. Y esa información se produce cuando interpretamos todos los datos que diariamente vemos, conocemos o abstraemos de alguna parte. Existen en el mundo, en el país, en la región, bastantes limitantes o barreras que hacen que no alcancemos la información, y juegan un papel muy importante los factores sociales, económicos y culturales, ya que al estos no estar bien diseñados o estructurados, nos imposibilitan de acceder o de alcanzar la información específico o a un porcentaje muy alto que la necesitemos.
La información involucra todas las manifestaciones humanas y es un factor constante de cambio. Creo yo que es la causa principal del avance científico y tecnológico del ser humano. A través de la información hemos podido conquistar el mundo y el espacio exterior y todo lo que éste conlleva. La información en sí, entonces hablando de esto y de todo lo que ha posibilitado, podemos determinar que es popular, técnica y científica. Hablando un poco de su historia, podremos decir que en la Edad Media el almacenamiento de la información, el acceso y uso de esta era limitado y se realizaba en los monasterios, en las bibliotecas de manera manual. Esto más o menos fue entre el siglo III y V. Y ya también en el siglo XII podemos hablar que los incas del Perú usaban un sistema de cuerdas para el registro de información. Este sistema se llamaba quipú y era usado para el registro o contar ganado. Ya en la edad moderna, con el nacimiento de la imprenta en Europa, los libros empezaron a fabricarse en serie y adicional a ello empezaron a surgir los periódicos. En el siglo XX, Claude Shannon, un ingeniero, en el año 1948, publicó algunos trabajos relacionados al tratamiento de la información, para lo cual fue una parte y un aporte importante para la teoría de la información. Y durante este año, en 1948, irrumpe la televisión, la radio y el Internet, lo cual ha hecho y posibilitado a que la información se transmita de una manera más ágil, rápida y ha traído consigo infinidad de cosas. También debemos hablar, y es importante, de James Watson y Francis Crick. Ellos descubrieron los principios de los códigos del ADN y cómo se forma un sistema de información a partir de la espiral del ADN y la forma en que trabajan los genes. En los años 40, Jeremy Campbell definió la información desde una perspectiva científica, en el contexto de una comunicación electrónica en esa época. Norbert Wiener, padre de la cibernética, se encargó de mantener el orden en cualquier sistema natural o artificial que existiera. Y estos avances fueron muy importantes porque fue una etapa de desarrollo en la tecnología, en base a qué, a la información hallada y a la información con la que contaban. En la década de los años 80, más o menos eso fue en el siglo XX, la gestión del recurso de la información se impone. Y este se impone porque fue una función esencial para la ciencia de la información. Allí los avances tecnológicos permitieron procesar, almacenar, recuperar y comunicar la información de diferentes formas y maneras, como la voz, el texto y la imagen, independientemente pues de la distancia que se tuviera y el tiempo de la información. Ya como tal, en el siglo XXI el mundo se ha propuesto, en cuanto al desarrollo evolutivo, el lograr la globalización del acceso de los enormes volúmenes de información con la que contábamos, ya que existen en medios muy complejos, en medios grandes, con capacidades de almacenamiento enormes, en donde los soportes a veces son muy reducidos, como las USBs o los discos duros, es decir, bastante información en un soporte reducido. Además de que la proliferación de las redes ha hecho que la transmisión de datos sea localizable desde cualquier lugar, espacio y tiempo. Y todo esto es debido al uso del Internet. Podríamos también definir que el uso de la información se basa en un usuario. ¿Y qué es un usuario? Un usuario es una persona o un individuo con una necesidad informativa, educativa, social, psicológica o cognitiva. Es decir, es una necesidad que se presenta de información para el desarrollo y avance de las actividades diarias y cotidianas que
realizamos todos. Es ahí donde la recuperación de la información es importante. ¿Por qué? Primero, porque es una disciplina informativa creada por Calvin Moers en 1950 y además es uno de los componentes esenciales de la ciencia de la información porque se caracteriza por la utilización de la indización para representar y recobrar la información. Esta se puede reconocer en un lenguaje natural como base en la construcción de fórmulas idénticas y se considera que la tecnología ha hecho que ésta sea indisoluble y se haga un gran aporte para hallarla. En sí, podríamos decir en nuestras propias palabras que la recuperación de la información es el conjunto de tareas mediante las cuales el usuario localiza y accede a los recursos de la información que son pertinentes para primero la resolución de problemas y segundo para la toma de decisiones o las necesidades planteadas inicialmente. En la sociedad actual en la que estamos, la información tiene un impacto muy importante, sobre todo en las relaciones con los diferentes individuos. En esta sociedad la conducta de cada individuo pues es diferente y eso ha posibilitado que la información y como tal los datos que se tienen den un conocimiento amplio y vasto sobre diferentes temas. El estudio social de la información se refiere a todos los aspectos relacionados en la variación de nuestra conducta y comportamiento. El sistema que podemos tener de información es la de un sentido amplio en donde podemos cambiar todo nuestro estado de conocimiento y este estado de conocimiento se adquiere mediante la percepción y abstracción y procesamiento de datos. Bueno, creo que hasta aquí vamos a hablar sobre la información. Espero este video les haya aportado y muchas gracias.